el programa de hoy, Papa Francisco señala que quien no sigue el concilio no está con la Iglesia. Además, Santo Padre indica que la catequesis es fundamental para la comunidad ante el coronavirus. Y los museos vaticanos reabren sus puertas tras 88 días de cierre por COVID-19. Hola amigos, qué gusto que estén con nosotros. Estoy nuevamente solo este día con ustedes por un protocolo de seguridad que se ha activado ante el COVID-19. Bienvenidos al programa. Iniciamos esta jornada informativa y les contamos que el Papa Francisco afirmó que quien no sigue el concilio no está con la Iglesia. Veamos. En un discurso pronunciado el pasado sábado 30 de enero, el Papa Francisco afirmó que quien no sigue las enseñanzas del Concilio Vaticano II no está con la Iglesia. En ese sentido, el Sumo Pontífice destacó que la catequesis inspirada por el Concilio está continuamente a la escucha del corazón del hombre, siempre con un oído atento y siempre buscando renovarse. Al respecto, señaló que el concilio es magisterio de la Iglesia y, por tanto, si este es interpretado a la manera personal de cada uno, no se está con la Iglesia. Frente a esto, el Papa enfatizó en que le da tanto que pensar respecto a un grupo de obispos que después del Concilio Vaticano I se fueron junto con un grupo de laicos y otras agrupaciones para continuar, según ellos, la verdadera doctrina que no era la del Vaticano I, afirmando que eran los verdaderos católicos y que hoy ordenan a mujeres. Al respecto, el obispo de Roma dijo que la actitud más severa para custodiar la fe sin el magisterio de la Iglesia te lleva a la ruina. Por ello, exhortó a que no se dé ninguna concesión a los que intentan presentar una catequesis que no sea concorde con el magisterio de la Iglesia. Cabe resaltar que el Concilio Vaticano II es el acontecimiento eclesial mundial más importante del siglo XX. Fue además un evento ecuménico con el objetivo de buscar el ayornamiento o la actualización de la Iglesia en el mundo actual. Este produjo 16 documentos, 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones conciliares, todos de gran actualidad hasta hoy. Continuando con las noticias, les contamos que el Santo Padre enfatizó que la catequesis es fundamental para la comunidad ante el COVID-19. La catequesis y el anuncio del Evangelio se han revelado como especialmente necesarios en el momento actual marcado por la pandemia de coronavirus para hacerse eco de la palabra de Dios, construir la base de la sociedad del futuro y fortalecer la comunidad. Así lo explicó el Papa Francisco durante la audiencia que concedió a los participantes de un encuentro promovido por la Oficina Catequética Nacional de la Conferencia Episcopal Italiana. En su discurso, el Sumo Pontífice destacó 3 puntos para el trabajo catequético a lo largo de los próximos años, siendo estos el querigma o anuncio de una buena noticia, el futuro y la comunidad. Además, el obispo de Roma señaló que los catequistas son los primeros protagonistas, ya que son mensajeros del Evangelio, con frecuencia laicos que se entregan con generosidad para compartir la belleza de haber encontrado a Jesús. Finalmente, el Papa Francisco recordó que la catequesis tiene la tarea de leer los signos de los tiempos y de acoger los desafíos presentes y futuros, no tener miedo de hablar el lenguaje de los hombres y mujeres de hoy, de escuchar las preguntas, las cuestiones por resolver, las fragilidades y las incertezas. Ahora les contamos que los museos vaticanos reabrieron sus puertas tras 88 días de cierre por la pandemia del coronavirus. Los museos vaticanos reabrieron sus puertas al público a partir de este lunes 1 de febrero, después de permanecer 88 días cerrados debido a las medidas adoptadas en Italia por el agravamiento de la pandemia de coronavirus. Sin embargo, esto es ahora posible gracias al descenso de casos en la región de Lacio, a la que pertenece la ciudad de Roma, y sobre todo a la baja de ocupación de las unidades de cuidados intensivos, que ha permitido relajar las disposiciones de prevención frente a posibles contagios.
Es preciso mencionar que para su reapertura los museos vaticanos han considerado el aforo limitado y la reserva de las entradas con antelación. Además, aunque estos son de soberanía del Estado de la Ciudad del Vaticano, las autoridades sanitarias vaticanas han coordinado sus medidas con las autoridades de salud italianas. La noticia de la reapertura se realizó por medio de una publicación en su perfil oficial de la red social Instagram, en la que detallaron que será posible finalmente volver a visitar las colecciones vaticanas todos los días, de lunes a sábado, desde las 8:30 am hasta las 6:30 pm, con último ingreso a las 4:30 hora local. Y en otras informaciones, en México más de 200.000 personas participaron en la peregrinación juvenil al Cubilete. Conozcamos los detalles. El sábado 30 de enero, más de 200.000 fieles participaron de la peregrinación virtual juvenil al Cerro del Cubilete en el estado de Guanajuato, en México, un lugar emblemático para los mexicanos, donde los católicos expresan su devoción y recuerdan a los mártires de la persecución religiosa de la década de 1920. Según los organizadores del evento, en las más de 2 horas de transmisión en las redes sociales, se recibieron mensajes de grupos juveniles de 23 países, como Brasil, Estados Unidos, Francia, Polonia, Canadá, Colombia, entre otros. Asimismo, dieron a conocer que aunque la peregrinación fue realizada de manera online por la pandemia del coronavirus, algunos jóvenes, junto con Monseñor Franco Coppola, actual nuncio en México, peregrinaron presencialmente hasta el Cubilete, donde el prelado presidió la Santa Eucaristía. En su homilía, Monseñor Coppola advirtió que existe la tentación de callar a la Iglesia, como ocurrió hace casi un siglo que se dinamitó el monumento a Cristo Rey, pero que hoy deben salir a evangelizar sin tener miedo, ya que después de 90 años la fe se ha multiplicado. Por su parte, Jorge Rivera, presidente del movimiento Testimonio y Esperanza, y quien es responsable de la organización de la peregrinación desde hace 38 años, comentó que ante los problemas que vive el mundo hoy por la crisis sanitaria, la juventud se levanta y afronta la adversidad, para así trabajar por el bien común, por las personas, y porque siga vigente el llamado de San Juan Pablo II de que América sea el continente de la esperanza. Pasando a otras noticias, veamos en el siguiente informe cómo se vivió la Marcha por la Vida 2021 en Estados Unidos. El 29 de enero se celebró virtualmente la Marcha por la Vida en Estados Unidos, la movilización más grande en el país en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Cada año miles de ciudadanos salen a las calles a manifestarse contra el aborto. Esto ocurre cerca o en el día del aniversario del fallo Roe vs. Wade, con el que la Corte Suprema en 1973 legalizó el aborto en la nación. Este 2021, debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19, la marcha se desarrolló virtualmente con la animación del cantante cristiano Matthew West. Asimismo, solo participó presencialmente una pequeña delegación de líderes pro vida que marcharon pacíficamente y guardando respeto a las medidas de bioseguridad hacia el edificio de la Corte Suprema. Entre los asistentes estuvieron personas de todas las edades, especialmente jóvenes adultos. Todos llevaron una rosa roja en la mano que, de acuerdo a Ginny Mancini, la presidenta de la Marcha por la Vida, además de ser el logo de la marcha, representa simbólicamente la vida. Cabe mencionar que el tema de este año fue Together Strong, Life Unites, traducido como Unidos somos fuertes, la vida nos une, el cual buscó destacar que la unidad en la diversidad de credos, etnias y posturas políticas de los manifestantes fortalece al movimiento pro vida y también para enfatizar que, por el contrario, el aborto genera división.
Haz con los demás lo que quisieras que hicieran contigo. Si estuviéramos nosotros como estuvimos en un momento en el vientre de nuestras madres, no quisiéramos ser defendidos contra una cultura que busca desconocer nuestro derecho a vivir. Es la importancia de estas citas con la vida y con la defensa de la vida que se dan en todo el mundo y que en este caso en Estados Unidos se ha dado de manera virtual, principalmente por la pandemia. Pero esto no debe hacer que nosotros de alguna manera reduzcamos nuestra intensidad y nuestro compromiso por defender a aquel que una vez todos fuimos, el niño por nacer. Y nos vamos hasta El Salvador rápidamente, donde está nuestra corresponsal Sara Larín, quien nos informará sobre la gran victoria pro vida que se llevó a cabo en Honduras. Te escuchamos, Sara. Hola amigos, los saludo desde la ciudad de San Salvador para informarles acerca de la gran victoria pro vida que se llevó a cabo en Honduras. El pasado lunes 1 de enero se publicó en el Diario Oficial de la República de Honduras la ratificación de la protección constitucional de la familia natural y la prohibición del aborto provocado. Esta decisión marca un precedente histórico que llena de esperanza a la región latinoamericana para proteger el derecho a vivir. Un ejemplo de ello es una carta enviada por la bancada de diputados pro vida en Colombia que felicitaron la decisión de los congresistas hondureños. Asimismo, voceros pro vida desde Guatemala, Nicaragua, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador se mostraron motivados para tomar el ejemplo hondureño y promover las mismas protecciones constitucionales al matrimonio como institución social, a la mujer embarazada y al derecho a la vida desde la concepción. En otras noticias, les informo que El Salvador está siendo amenazado por presiones internas y externas que pretenden despenalizar el aborto. Actualmente El Salvador se encuentra bajo amenazas internas y externas que pretenden cambiar la ley que protege el derecho a la vida del no nacido. La semana pasada, la Unión Europea convocó a un grupo de candidatos a diputados para presentarles una lista de solicitudes, entre las que se encuentra la despenalización del aborto. En esa misma línea, a pesar de que el artículo 1 de la Constitución salvadoreña reconoce el derecho a la vida desde el instante de la concepción, una comisión convocada por el vicepresidente Félix Ulloa realizó una consulta a diferentes organizaciones de la sociedad civil para conocer su opinión ante la posibilidad de reformar la Constitución en materia de aborto. Asimismo, el próximo 10 y 11 de marzo, El Salvador debe defenderse en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pretende condenar al país por un caso de infanticidio a un recién nacido. Grupos feministas utilizan como bandera para presionar con la despenalización del aborto este caso. Esta sentencia, además de afectar a los salvadoreños, también tendrá consecuencias para todos los países miembros de los Estados americanos que deberán apegarse a los estándares impuestos por dicha corte. Amigos, esa es toda la información que tenemos hasta el momento desde El Salvador. Informa para EWTN Noticias, Sara Larín. Adelante, estudios. Gracias, Sara, por la información. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de Portugal expresan su indignación y tristeza por aprobación de eutanasia. Por otro lado, el arzobispo de Nueva York entra en cuarentena por contacto con persona con COVID-19. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Estamos de regreso con más información y les contamos que los obispos de Portugal han expresado su indignación y tristeza por la reciente aprobación de la eutanasia en el Parlamento. Veamos. La Conferencia Episcopal Portuguesa expresó por medio de un comunicado su tristeza e indignación por la reciente aprobación en el Parlamento de la ley que autoriza la eutanasia y el suicidio asistido en el país. El texto señala que a este sentir se suma el hecho de que se legaliza una forma de muerte provocada en el momento de mayor gravedad de una pandemia mortal. Además, destaca que esta acción es absurda y que rechaza las lecciones que la crisis sanitaria ha dado sobre el preciado valor de la vida humana y en la cual la comunidad en general y los profesionales de la salud en particular tratan de salvar de manera sobrehumana.
De igual forma, la declaración episcopal recalca que la ley aprobada aún puede estar sujeta a inspección de constitucionalidad, ya que atenta contra el principio de inviolabilidad de la vida humana consagrado en la ley fundamental de la nación. Es preciso mencionar que en Portugal ya se podía aplicar la eutanasia legalmente, pero las condiciones para acceder al procedimiento estaban restringidas. Ahora queda en manos del presidente Marcelo Rebelo de Sousa promulgar la norma, con lo cual entraría en vigor. Hay una tendencia, más bien una ola de presión en los congresos de los países llamados civilizados para desconocer la dignidad de la persona humana, tanto en sus inicios como al final. Por eso es tan importante el testimonio de la Iglesia para enseñar, pero también para hacer valer su autoridad moral en estos temas en los cuales tenemos que estar todos siempre muy alertas. Contamos con la advertencia del presidente de Portugal que él vetará esta ley y esperemos que se mantenga firme contra toda la presión que experimentará por mantener la defensa de la dignidad de la persona al final de la vida. En Estados Unidos, el cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, entró en cuarentena tras haber estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19. La Arquidiócesis de Nueva York, en Estados Unidos, anunció que el cardenal Timothy Dolan está en cuarentena después de tener un contacto cercano con alguien que dio positivo al COVID-19. Según lo expresado en un comunicado, aunque el cardenal Dolan, de 70 años, actualmente no presenta síntomas, ha cancelado todas las apariciones públicas para permanecer en confinamiento. En esa línea, la arquidiócesis indicó que otros miembros de su personal que también tuvieron contacto cercano con esta persona seguirán de manera similar los protocolos de salud y seguridad, según las instrucciones de los profesionales médicos. Como se recuerda, el cardenal Timothy Dolan ha liderado desde 2009 a más de 2,8 millones de católicos en Manhattan, el Bronx, Staten Island y 6 condados al norte de la ciudad. Actualmente, la ciudad de Nueva York alcanzó un nuevo pico de casos de COVID-19 en el mes de enero, con más de 10,000 infectados por día. En otros ámbitos, un informe reveló que la pandemia del coronavirus agravó la crisis demográfica y social en España. Hace poco se dio a conocer que en el primer semestre del año 2020, España experimentó una disminución del número de nacimientos y matrimonios, al mismo tiempo que registró un aumento sin precedentes de las defunciones. Se trata de datos extraídos de las estadísticas del Movimiento Natural de la Población difundidos por el Instituto Nacional de Estadística, conocido por sus siglas como INE, según los cuales, en el periodo analizado, la primera mitad de 2020, se registraron 168.047 nacimientos, un 4,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. En esa línea, el número de natalicios en este periodo continúa así con la tendencia a la baja de los últimos años, solo interrumpida en 2014. En cuanto a las defunciones, durante el primer semestre fallecieron en España 262.373 personas, un 19,6% más que en el mismo periodo de 2019. Según el informe, el aumento en el número de muertes durante la primera mitad de 2020 se ha debido principalmente al efecto de la pandemia de COVID-19 surgida desde el mes de marzo. De igual manera, respecto al número de matrimonios, se demostró que estos estuvieron muy afectados por el confinamiento durante los meses de marzo a junio, sobre todo en abril. Continuando con más noticias, el obispo de Córdoba en España aseguró que la vida consagrada hace brillar el amor más grande de Dios. Recientemente, el obispo de Córdoba en España, Monseñor Demetrio Fernández, a través de su carta semanal, escrita por la celebración de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, aseguró
que esta decisión por seguir más de cerca a Jesús hace brillar el amor más grande que tiene Dios por sus hijos. En el texto titulado Parábola de Fraternidad en un mundo dividido, el prelado recordó que esta es la 25 Jornada Mundial de la Vida Consagrada y que esta celebración fue instituida por el Papa San Juan Pablo II. En ese sentido, el obispo enfatizó que todos los consagrados, en cualquiera de las formas de vida a la que han sido llamados, han recibido una vocación del Señor a seguirle de cerca en la vivencia de los consejos evangélicos, es decir, en el camino del estilo de Jesús, de manera incluso palpable, con un amor indiviso a Cristo esposo y en entrega fraterna hasta dar la vida por los hermanos. Sin embargo, subrayó que actualmente existen muchas divisiones que acechan a nivel mundial y a nivel cercano, disensiones, guerras, envidias, injusticias de todo tipo, explotaciones y esclavitudes, pobrezas todas, que proceden de una injusticia radical que tiene su origen en el pecado. Finalmente, el obispo de Córdoba agradeció a todos los que han respondido con un sí al Señor y alentó a dar gracias a Dios por ellos. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Y ahora les traemos información de Venezuela, donde el arzobispo emérito de Caracas afirmó que San José es modelo maravilloso de fe y confianza en Dios ante las adversidades. Veamos. El arzobispo emérito de Caracas, cardenal Jorge Urosa Sabino, afirmó que San José, el santo custodio de la familia de Nazaret, es un modelo maravilloso de fe, confianza en Dios y fortaleza ante las adversidades, como el coronavirus o las dificultades que padece desde hace años el pueblo de Venezuela. En recientes declaraciones a Así Prensa, el cardenal Urosa explicó que el santo es también ejemplo de religiosidad, pues tuvo un corazón lleno de fe y de bondad, centrado en Jesús. Además, fue un padre responsable y fiel a su esposa virginal. En esa línea, aseguró que San José es un modelo maravilloso, especialmente para los trabajadores y los padres de familia, puesto que él no fue borracho, parrandero ni jugador, pero quien sí tuvo gran fortaleza, como la necesitamos todos hoy. Posteriormente, luego de agradecer al Papa Francisco por haber convocado el año de San José, el arzobispo explicó que San José de Nazaret es importantísimo para la Iglesia, pues su existencia estuvo centrada en Jesús, en comunión con Dios y en estrecha unión con la Madre del Salvador. Por eso, indicó que es necesario que en esta época de pandemia y de tantas dificultades de materialismo y secularismo, conozcamos, amemos e imitemos al gran San José. Continuando con las noticias, les contamos que el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, explicó por qué San José es patrono de la buena muerte. Con el inicio de la devoción de los 7 domingos de San José, hasta su próxima fiesta el 19 de marzo de 2021, el obispo de San Sebastián en España, Monseñor José Ignacio Munilla, explicó por qué el santo custodio de la familia de Nazaret es el patrono de la buena muerte. De acuerdo al prelado, San José tuvo el gozo y la gloria de morir estando en brazos de Jesús y María, y es por esa razón, recalcó, que nuestro ideal debería ser uno en el que José nos enseñe a morir de esa forma, en compañía del que dio la vida por todos y su Santísima Madre. Además, se refirió al numeral 1014 del Catecismo, en donde se afirma que la Iglesia nos anima a prepararnos para nuestra hora final, y enfatizó en que le parece curioso que la cultura de hoy en día, secularizada, esté llegando a decir que una buena muerte es aquella en la que uno no se percata de nada, algo que se opone totalmente a la tradición de la Iglesia.
Finalmente, Monseñor José Ignacio Munilla indicó que le encomendemos a San José el eterno descanso de todos los que fallecen en esta pandemia y para poder decir junto con San Francisco de Asís, hermana muerte, eres hermana y puerta del encuentro con Dios, que es culmen de la felicidad para el alma. Y para finalizar el programa los dejamos con la canción Vivo de Misericordia, interpretada por Maxwell Lucena, cantante y misionero de la comunidad católica Shalom. Un canto que nos anima a confiar en Jesús y a poner nuestra esperanza en Él. Escuchemos. Como un niño, yo me pongo en tus brazos, Señor, pues sereno y tranquilo me sacio en tu amor. Por eso pongo en ti mi esperanza, oh Señor. Ahora y para siempre mantengo la calma, sosiego el alma y me dejo conducir. Pongo en ti mi esperanza, oh Señor. Ahora y para siempre mantengo la calma, sosiego el alma, pues confío en ti. Y es todo por hoy, amigos. Hoy la iglesia celebra la fiesta de la presentación del Señor, que fue llevado por su Madre Santísima al templo en Jerusalén y que nos recuerda a todos nosotros nuestra altísima vocación, particularmente un día especial para rezar por las personas consagradas que tenemos presentes de manera particular en este día. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.